Amén. Muy buenas tardes. Bendiciones. Espero que estén teniendo una excelente tarde. Recuerden, la alegría del Señor es hermosa. Pero hoy vamos a hablar de qué es lo que has permitido que te defina. No sé si alguna persona de aquí ha estado en circunstancias donde has estado en circunstancias te definen o no. He tenido fallas en mi vida y esas fallas me han definido o pudieron definirme, pero yo elegí no quedarme ahí. Elegí no permitir que esas circunstancias o esas fallas definen quién soy yo. Porque muchos de nosotros no vamos a escapar de esas circunstancias. No vamos a escapar de esas fallas. Vamos a fallar. No hay pregunta respecto a eso. Vamos a fallar. Circunstancias van a suceder. Pero sin importar esas circunstancias van a permitir que te definan o la falla va a definirte. Todo eso va a depender de ti. ¿Ves? Vas a estar definido en base a tus fallas o tus circunstancias. O circunstancias que pueden sucederte. O te vas a definir en base a tu fe y tu carácter. Es una elección. Todos vamos a estar pasando por caminos diferentes y con pruebas. Pero el Señor nos va a dar herramientas para poder salir durante este viaje victoriosos. Nosotros tenemos fallas y circunstancias en nuestra vida. Todos tenemos experiencias bastante retorcidas. ¿O solamente soy yo? Pero son cosas que suceden. Te voy a decir algo. Las pasadas 2 semanas en mi vida, si yo hubiera enfocado en mis problemas, si yo hubiera enfocado en las circunstancias que me rodean, hubiera permitido que el Señor me usara y me moviera. Piensa en esto. Mis llantas me tronó. La puerta de mi garage se rompió. Yo sé que son problemas de gente de América, pero pasan. A mi hija le chocaron su carro. Bueno, ella estuvo en un accidente de carro, ¿no? Alguien le chocó. Mi motocicleta necesita res- eh, reparaciones. El esposo de mi esposa necesita reparaciones. Mi estadio necesita cambiarse y todo ese tipo de cosas me han estado molestando. Y son circunstancias que suceden. Pero puedo seguir solo en las pasadas 2 semanas. Y me puedo sentar a llorar y a quejarme de eso, estarme quejando de mis circunstancias, o puedo confiar en Dios y ver que Él me puede ver salir adelante. Es una elección que yo estoy haciendo. Entonces, mis ingresos no van a cambiar. No he ganado la lotería. Sé que voy a ganar pues mi cheque, pero sé que Dios me dio la habilidad de poder arreglar las cosas. Pero muchas de las veces puedo ser flojo. Entonces, estas circunstancias que no están en mi control. Muchas de nosotras hay experiencia o circunstancias mayores que son más profundas que esas. Algunas circunstancias solamente son dramáticas. Cosas que pierdas. Circunstancias. Mucha gente experimenta y son definidas por los momentos de que nunca se pueden sentir libres. Y es por eso que son definidas por las circunstancias de su vida. He experimentado pérdidas.
He experimentado el dolor. He experimentado el dolor en mi vida. Yo sé que muchos han experimentado todo ese tipo de cosas en su vida. Porque la vida nos sucede a todos. Pero ya sea que permitamos que Él nos defina o solamente vamos a salir adelante, necesitamos resistir a los deseos de ser una víctima. Necesitamos resistir los deseos de ser víctimas. Nadie quiere ser víctima, pero muchas veces es más fácil ser víctima para poder lidiar los problemas. Y como creyentes, no deberíamos de ser las víctimas para nada, en ninguna circunstancia. Nosotros deberíamos salir adelante, somos los que tenemos que poner el ejemplo. Segunda de Timoteo 1:7. Saben, Dios no nos ha llamado a esta vida para ser víctimas o para estar atorados en un momento o una circunstancia que no nos esperábamos. Él no nos llamó para que fuéramos definidos debido a nuestras fallas. Él nos llamó para que seamos ganadores, guerreros y ser fieles, ser ejemplos. Nos llamó para ser esa luz en el camino. Amén. Saben, tenía miedo de que Dios me hablara y yo no pudiera hacer lo que Él me dijera. Pero Dios me definió, me hizo fuerte y me abrió los ojos para mostrarme cuán débil yo era. Estaba cayendo en los caminos fáciles y resistiéndome al cambio. Es por eso que el Señor me hablaba como si fuera un niño. Pero Él no nos llama para ser víctimas. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni miedo, sino de poder. Digan poder y amor y dominio propio. Dominio propio. Estamos puestos en su amor, en su voluntad, y es su amor nos guía. Entonces, muchas de las veces tenemos nosotros como un juicio propio, pero Dios no te ha llamado a que pierdas el control en el momento de las circunstancias, sino que te mantengas en control cuando las circunstancias alrededor de ti sucedan. De hecho, cuando tú fallas, debes mantener el control, que no te muevas por las lágrimas, o que te sientes mal, o que te sientes emocional porque fallaste. Dios no se mueve por eso. Dios se mueve cuando te ve que tú puedes levantarte y seguir de nuevo en la pelea. Eso es lo que Dios le gusta ver en ti. Pero somos muy buenos en quejarnos y decir no soy bueno y estar llorando y decir nunca voy a ser suficiente. ¿Saben cuántos hombres he visto estar llorando en la iglesia? No quiero decir que seas siempre rudo, pero necesitamos ser fuertes y tenemos que levantarnos a los retos y ver cómo el Señor nos levanta. Entonces necesitamos levantarnos y tengo que estar en control y dejar ese lado femenino que tienes o que estás tocando. Le estoy hablando a los hombres, así para que tú te levantes y puedas lidiar a tus comunidades, a tu familia, a ti mismo y puedas seguir lo que el Señor te ha llamado que seas. Entonces, ¿qué tipo de líder vamos a ser si vamos a estar llorando cada vez que suceda un problema en mi casa? Mis niños no me van a querer ver, mi esposa no va a querer confiar en mí. Pero saben, caemos en esa categoría. Es por eso muchas mujeres piensan que ellas tienen que ser los hombres. Pero dicen, pero el amor, la disciplina, juicio, tener disciplina propia, eso resulta
en calma en base a cuando hay problemas. Saben, yo tengo 44 pero soy más calmado de lo que antes he hecho. Cuando vienen las circunstancias a mi casa, ya no me exalto como antes. Y manejo una a la vez. La- el carro fue arreglado, sí. El garage fue bendecido, perdón, arreglado, check. Entonces he estado arreglando las cosas en las que tuve problemas durante estos problemas. Las cosas van a salir bien. Y todo eso va a suceder cuando yo no pierda el control. ¿Cuántos de nosotros se empiezan a exaltar cuando sucede? Empiezan a perder el control. Empiezan a sentir pánico porque las circunstancias están sucediendo alrededor de ellos. Y dices, ¿qué hice mal? ¿Cómo es que Dios no tiene favor en mí? Pues vamos a leer en la Biblia que fueron favoritos del Señor y aún así tuvieron retos, circunstancias en su vida. Si tú eres un creyente, no vas a ser definido por tus retos, sino por las cosas que van a hacer. Entonces deja de estar permitiendo que las condiciones en tu vida hieran tu relación con el Señor. La sombra de nuestra vida nos mantiene alejados del Señor. No nos deja en su presencia porque creemos que no somos suficientes. Entonces Dios nos ve. Entonces Dios nos toma como somos. Entonces Dios nos conoce más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y tengo que venir y ver qué hay en mí y no permitir que las fallas en mí definen quién soy, sino voy a salir adelante como una persona nueva y voy a confiar en Dios. Y voy a hacer lo que me dijiste que hiciera y no voy a permitir que mis fallas o mis circunstancias me paren de estar en tu presencia. No voy a permitir que estar viniendo a oración los lunes, venir a la iglesia los viernes, los miércoles, venir a la iglesia los domingos. No voy a permitir que mis circunstancias me alejen de ti. Pero cuando tú permites que tus fallas y las circunstancias te mantengan atascado mentalmente y espiritualmente e hiriéndote a ti mismo y no permitiéndote crecer. He conocido cristianos que están atrapados por años porque vienen con una forma de pensar. No me veas mal, pero hay cosas que necesitas lidiar para que puedas pasar esos puntos de tu vida donde estás atascado. No puedes mantenerte atascado en tu pasado y no estar donde el Señor quiere que estés. Tienes que lidiar con ese tipo de cosas. Necesitas salir adelante, permitir que el Espíritu Santo te ministre sanidad en ti. Hay personas que no quieren que no quieren sanidad. ¿Cómo es eso? No quieren. ¿Por qué? Porque quieren seguir atados a su vida disfuncional porque es más confortable vivir una vida en la cual ya saben lo que va a suceder. Entonces muchas personas no quieren autoayudarse o ser que alguien les ayuda porque están atrapados con su pasado, con su vida pasada o viviendo en el confort de una vida pasada y viven en esta vida donde no quieren ver lo que el Señor tiene para ellos. Aquí tenemos muchas personas que son o que van a ser dueños de negocios, pero no lo han sido. ¿Por qué? Porque las circunstancias han dejado que los definan a ellos mismos y los mantiene atascados y y no hacen lo que realmente el Señor los ha mandado a hacer. Y Dios les ha dado sus sueños para hacer. Amén. ¿Ves? Como un hombre joven, yo me casé joven y yo creía que iba a tener
matrimonio, no sé, exitoso, pero no sabía las circunstancias que iban a suceder o cuando yo me casé. Yo no sabía lo que las cosas iban a suceder, los problemas de mamá, los problemas de papá. No sabía. No sabía todos los problemas cuando íbamos a tener con una familia mixta. Y había momentos que puedo garantizarte que ella sabe que no puedo estar, que yo estaba listo para irme. Y había momentos que ella estaba lista para irse, pero no podía permitirme a mí mismo porque había algo dentro de mí diciéndome que me siguiera moviéndose adelante y que Dios iba a mover todo bien. Amén. Pero si yo hubiera permitido ese sentimiento que me definiera ese momento, o me hubiera ido de lo que estaba para mí y no hubiera podido construir lo que el Señor tenía para mí para construir. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado lejos debido a que no era tiempo ahora? Y dejamos que esos malos momentos o esas pruebas nos definen. Pero tengo buenas noticias. El Señor tiene oportunidades para ti. Él es un sanador. El espíritu permite, pero la carne es débil. Entonces permitimos que nuestra carne y que nuestras fallas dicten muchísimo y nos definen. Nuestras pruebas no son hechas para definirte, son hechas para refinarte, no para definirte. Dios está contigo en las pruebas más difíciles de tu vida. En Isaías 43:2 nos dice, dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá entre ti. Entonces, sin importar la que suceda, el Señor va a estar contigo. Nunca va a pasarte nada, porque te estás manteniendo fiel con el Señor. Estás practicando esa disciplina que el Señor tiene para ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Te ha dado la habilidad de salir adelante cuando tengas esas pruebas y que tengas un sano juicio. Yo recuerdo cuando yo era joven y mi padre me dijo, lo amo. Yo choqué su carro. Le hice una gran abolladura en todo el frente. Todo el frente lo dañé. Le hablé, papá, choqué tu carro, y me colgó y no quería hablar conmigo. Y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Dije, bueno, estoy bien. Él permitió que su juicio estuviera mezclado porque estaba enfocado en el carro y no en mí. Me llamó después, 2 minutos después, le dije, hey, ¿estás bien? Le dije, sí, estoy bien. Y volvió a colgar. Le escucha. Esa fue una experiencia que aprendí de él. Mi esposa una vez tiró su moto cuando íbamos manejando y reaccioné de la misma forma que él reaccionó. Tiró la moto y le dije, ¿qué estás haciendo? Acabamos de comprar esta moto. Dije, estoy bien, Carlos, estoy bien. Y dije, bueno, estoy viendo que estás bien. Pero, ¿sabes? Estaba queriendo sacar excusas para excusarme de la forma que yo reaccioné. ¿Saben? He sido salvo por bastante tiempo y, y sus cosas han sucedido. Entonces, cuando mi hija tuvo el accidente, le dije, hey, cuando me habló del choque, lo primero que le dije, ¿tú estás bien? Y dije, wow, hay un cambio. Porque todo lo demás se puede reemplazar: carro, casa, motos. Pero no dejes que tu viejo tú no te deje avanzar adelante. Deja que las circunstancias sean circunstancias que no te definan, donde tú puedas salir adelante y tú puedas tomar esas circunstancias a favor. Recuerden, David y Moisés ambos cometieron
asesinatos en circunstancias diferentes, pero fueron circunstancias, ¿verdad? Sin embargo, ellos fueron buenos para poder seguir adelante, sin importar las circunstancias. Cuando tomas la vida de alguien emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, algo cambia en ti, fuera justificado o no. Entonces ellos tenían circunstancias en su cabeza. David era un poquito diferente que Moisés, pero sin importar, eran circunstancias. Pero ellos pudieron moverse adelante y sin no dejar que esos momentos o esos los definieran. Amén. Saben, ellos se sintieron de cierta forma. Hubo un impacto en ellos. Escuchen lo que David escribió después de este fallo que tuvo. Un fallo que tuvo. Puedes leer todo Salmo 51, pero vamos a leer 51, 12. 10, 12, perdón. Esto es después ver a Betseba tomando un baño, ¿no? Mi hermano Santiago habló referente a eso la semana pasada. Pero veamos cómo David no permitió que definiera su fallo, sin importar su pecado. Él aún tenía un corazón de arrepentimiento. Y amo esta escritura porque es como si estuvieras gritando con el Señor, no sé qué está sucediendo conmigo, soy un estúpido. Y esto es lo que pasa, a veces que queremos sorprender a Dios golpeándonos la espalda, ¿no? Sé que soy sucio, sé que tengo sangre en estas manos, pero hazme una nueva persona. Entonces aquí nos dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces Dios quería que restaurara la alegría de su salvación y tuviera ese corazón. Entonces, esta no es una persona que no conociera a Dios. Claro, él conocía a Dios y lo falló en una forma mayor, pero no permitió que ese fallo definiera quién era y él se permitió seguir moviéndose adelante con un corazón arrepentido. Y saben, y Dios lo recibió y continuó usándolo y no permitió que él fuera conocido por sus fallas. Las personas religiosas no les gusta eso, porque ellos quieren que no vea ninguna falla, que todo es santo. Pero hay personas que tienen sangre en sus manos, pero esa sangre no te va a definir, porque aún así tú puedes cambiar y seguir adelante, cambiar, porque Dios salva a todo hombre. Entonces, Dios no está preocupado por lo que tú pienses, sino lo que tú realmente haces para ti mismo y cómo te estancas. Cuando tú te permites confiar en el Señor, es lo que le importa, que vengas a Él. Entonces, Dios Moisés encontró a Dios cuando se estaba quemando el arbusto y se fue de ese lugar. Entonces, vean a Moisés. Cuando él miró que le estaban pegando al esclavo, no pudo aguantarlo, pero hubo algo en su corazón que hirvió y que tomó esa decisión de matar al egipcio. Y saben, y se fue de ahí y pasaron 40 años, imagínense. A lo mejor en ese momento vivió en culpa, ¿verdad? Pero llegó un momento en el cual dijo, no más, eso no lo va a definir. Entonces, aquí vamos a leer en Éxodo 3:6, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Entonces había un miedo reverente porque él sabía que ese Dios era santo. De hecho, le dijo, tú estás parado en lugar sagrado, remuévete esas sandalias. Entonces, ¿cómo sabes que fue reverente? Porque por lo que Moisés iba a hacer. Él no permitió que esas circunstancias lo definieran. Él fue y permitió que Dios lo usara para que hiciera o permitiera que Dios pueda hacerlo. Entonces, esto es como cuando sabes que es reverente, porque su corazón estaba en Dios, sabiendo quién era Dios. Sí, si hubieras puesto tus ojos en otras razones y, y, hubieras, y no hubieras permitido que Dios lo usara, pero no, ese miedo reverente lo llevó a salir adelante. Y, y saben, estos dos personajes fueron conocidos, claro, por sus fallas, pero fueron más conocidos por sus victorias. Porque David fue conocido como el hombre con el corazón acorde a Dios. Y Moisés fue como el amigo. Ambos fueron conocidos por hacer grandes cosas, no solo por sus fallas. Pedro, él negó a Jesús. Esa es una gran falla, ¿verdad? Esta te da coraje cuando lo leas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Nosotros podemos negar muchas cosas en formas diarias. Entonces, puedes tener de ese lado femenino, ¿no? Sentirte esa parte femenina, o traidora, o ¿por qué? Porque puede ser chismoso, puede ser ah, no puede ser fiel, o puede ser traicionero. Pero sabes, en este caso, Pedro no solamente negó a Jesús una vez, sino 3 veces, diciendo que no le iba a negar. Pero Pedro no dejó que eso lo definiera quién era. Pudo haber sentido, simplemente sentirse mal y irse mal y no regresar con Jesús. O no regresar y saber nada de Jesús. Pero Jesús le dio a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor para por Dios y por Jesús. Después de que se le apareció a él. Y afirmó su amor 3 veces. Pongan sus Biblias en Juan 21:16. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, te amo, sabes que te amo, le dijo. Pero saben, Jesús sabía el corazón de Pedro. Él sabía que le iba a negar, pero sin importar sabía que le iba a negar, él sabía que Pedro lo amaba. Pero sabía que Pedro tenía una debilidad, tenía una falla dentro de él, así como muchos de nosotros. Lo amaba sin importar las fallas que había dentro de nosotros. Y no descomunicó a Pedro debido a eso. De hecho, vino directamente a él y le dio 3 oportunidades a reafirmarse, no por Jesús, sino por él mismo. Jesús no necesitaba ser reafirmado. Él conoce su corazón. Pero Pedro sabía y necesitaba ser reafirmado. Y Jesús era el único que podía hacerlo. Dijo, tú me amas con toda devoción.
Luego le dijo, pastorea a mis ovejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijiste la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, si ven aquí, Jesús le estaba dando actividades, le estaba dando nuevas cosas por hacer. También aquí tenemos a David, a Daniel, otra persona, ¿no? Que también tenía circunstancias, ¿no? Entonces todos podemos estar sometidos a circunstancias en nuestra vida, pero esas circunstancias nos van a estar definiendo o con esas circunstancias vamos a salir adelante. Así que hay personas que no son excelentes. Recuerden, las circunstancias aún suceden. A Dios no pone a nadie en una burbuja para librarlos de situaciones. No, las situaciones suceden. ¿Saben? Daniel estaba en una posición donde lo presionaban mucho, pero esas circunstancias no lo definieron. Lo que hizo excelente a Daniel fue su carácter y cómo se mantuvo firme ante las circunstancias, ese carácter fuerte. Saben, muchos de nosotros venimos a estas cuatro paredes aquí en la iglesia y tenemos este conocimiento de Dios y vemos nuestro carácter y vemos y cuidamos lo que decimos, ¿verdad? Y cuidamos nuestras palabras y cuidamos lo que hacemos, ¿verdad? Porque hay una presencia de Dios en estas cuatro paredes. Entonces nuestro carácter en la iglesia cambia. Porque estamos alerta de su presencia aquí dentro de la iglesia. Lo he visto todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando sales de estas cuatro paredes? ¿Qué pasa? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué pasa? Estás alerta de la presencia de Dios cuando estás aquí porque la presencia del Señor está aquí, pero en realidad su presencia está en todos lados. Y tenemos que tener una alerta por de quién es Dios, sin importar el lugar donde estemos. Entonces Daniel era excelente porque él estaba alerta de esto. Él fue capturado. Él fue un prisionero de guerra, tomado a una tierra extraña. ¿Y saben qué es lo que dicen a Daniel? Como a muchos de nosotros. Dice aquí en Daniel 6:3, dice, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense esta parte, ¿no? Tu carácter te hace diferente, tu carácter te cambia, tu carácter hace que te veas mejor. No nomás que te veas mejor, tu carácter atrae a las personas, porque en ti hay algo distinto, en ti hay algo que atrae, algo que gusta. Y recuerdan que Daniel no fue definido hacia sus circunstancias, fue definido en base a las cosas que estaban, él conocía de Dios, él se levantó más allá de sus circunstancias y sin importar que servían a muchos dioses en esas tierras, no dejó que eso lo definiera, no fue definido por esas circunstancias. José fue otro hombre que rehusó ser definido por esa circunstancia. En un periodo de tiempo fue traicionado por su familia, fue puesto en prisión y tuvo que correr de la esposa de Faraón.
Y me gusta esa parte, ¿no? Porque él corrió. Y aún así, todo lo que sucedió, él quería mantener su integridad. Imagínate, muchos de nosotros, cuando nuestro hermano nos traicionan, le damos la vuelta, le damos la espalda a Dios. Porque puedes decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empieza un juicio, ¿verdad? Entonces vamos a perder nuestro carácter y vamos a buscar venganza. Entonces, ¿cuántos de aquí han pensado en buscar venganza cuando les sucede algo? Saben, muchas personas han experimentado esta parte, ¿no? Cómo las circunstancias te pueden definir. Vas a poder, vas a poder salir esa parte que realmente eres tú. ¿Qué sale de ti cuando tienes esas circunstancias? ¿Qué sale de ti cuando estás puesto a prueba? ¿Qué pasa cuando alguien te hace enojar? Recuerda, nadie tiene el poder para hacerte enojar. Tú permites enojarte. Así que las circunstancias en tu vida no tienen por qué definirte. Las circunstancias en tu vida son circunstancias que van a suceder. Todo va a suceder. Entonces no tienes que permitir que las circunstancias te definen. Aquí podemos hablar que José fue definido en base a su carácter y terminó salvando a su familia, ¿verdad? Entonces él ya no buscó venganza y en vez de buscar una venganza, lo salvó. Entonces en lo que tú te estás enfocando va a determinar qué es lo que te va a definir. Tienes que sacarlo de tu cabeza y de tus sentimientos. Porque si continúas permitir, permitiendo que esos problemas te afecten, te van a guiar a un lugar de perdición. Entonces no permites que esos problemas te lleven al camino de perdición. Entonces no vas a poder ser libre de los problemas a menos que te enfoques de algo diferente. En este caso, que te enfoques en Dios y en las promesas que ha puesto Dios en ti. El Señor te ha puesto un corazón diferente. Ha hecho de ti una persona diferente, capaz de poderse mantenerse firme y salir adelante y no dejarse llevar por las circunstancias o sus emociones. Entonces, es importante ver en qué nos estamos enfocando. Entonces, necesitamos permitir dejar a Dios y necesitamos tomar la decisión de enfocarnos en Dios. Tu enfoque no debería ser en algo pecaminoso, no, sino en algo para ser bueno, transformar, para construir un carácter en base a Dios. Tienes que dejar tu viejo carácter. Tienes que dejar que ese carácter cambie. Y tienes que dejar que Dios te ayude a quebrar ese viejo carácter para que puedas crear ese nuevo carácter en el Señor. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Entonces Jesús se entregó por mí. Entonces este es un llamado para acción, para hacer algo diferente en la forma de poder desarrollar un carácter en base a Dios. Tenemos que cambiar el carácter que tenemos actualmente y no permitir que las situaciones de tu vida te derrumben. ¿Ok? Porque tu nuevo carácter dice que siempre hay esperanza. Tu nuevo carácter dice, Dios está contigo, Él te fortalece. Tu nuevo carácter dice que todas las cosas son posibles. Dios lo hace todo posible. Entonces tu nuevo carácter es un reflejo de su carácter. Y en ese carácter
Hay frutos. Vamos a Gálatas 22, 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate esta parte. Es un carácter que te transforma y este carácter lo podemos ver en personajes en la Biblia. Y entonces un carácter bueno te da frutas, te da frutos. Y esas circunstancias que pueden venir o querer atacarte, tú puedes cambiar. Entonces su amor en nosotros. Y repito otra vez aparte, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. Entonces del Espíritu, su fruto es un carácter. Entonces ese fruto que te va del Espíritu Santo, porque hay un carácter nuevo en ti, vas a poder amar. Vas a poder tener gozo y paz. Imagínate si no puedes dormir. Ahora tienes paz, tranquilidad, paciencia. Entonces, ¿qué dice la Biblia en base al gozo? El gozo es tu fuerza. No sé cómo, pero podemos entender que el gozo nos da la fuerza para poder pasar las circunstancias. Te da paz interna. Imagínate, cuando tienes problemas, puedes tener paz. Cuando tengas circunstancias, te da la habilidad de poder salir adelante y tener esa paz sin importar tu falla. Escúchame, esto es lo que nos empodera para salir al mundo y ser efectivos. No estamos empoderados para ser perfectos, así que hazlo bien. Somos empoderados, necesitamos impactar a los demás y ese impacto que hicimos en nosotros positivo, necesitamos impactar a otras personas y poder ser ese ejemplo, que puedan ver a Cristo en nosotros y podamos impactar y podamos ser usados para ser de bendición. Así que posiblemente las personas no nos crean, no nos crean nada, pero Dios nunca se da vencido con nosotros y con las personas. Y así tú tienes que aceptar que el Señor te usa y puedas cambiar todos los días ese carácter y parecerte más a Cristo. No permitas que los deseos en la carne te hagan caer. Al contrario, que te pueda abrir los ojos y puedas ver con los ojos de Cristo. Aleluya. Vamos a Primera de Timoteo 6:11. Nos dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y sabes cómo puedes decir esta parte? Muchas personas dicen, oh, yo soy un hombre de Dios, yo sirvo al Señor, yo comparto cosas en Instagram, en Facebook, les mando mensajitos, yo soy un hombre de Dios y le tengo miedo al Señor. Soy un cristiano, soy un seguidor de Cristo. Pero lo ves hablar y a veces dices, no creo que sea un cristiano. ¿Por qué? Huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tienes que tener ese miedo al Señor, ese temor al Señor. Entonces, esto es lo que necesitamos estar siguiendo. Necesitamos volar o alejarnos de las situaciones del mundo. Necesitamos tener resultados donde podamos tener y buscar aquello de lo que el Señor nos quiere mostrar. Sé que he fallado, sé las circunstancias que me rodean, pero me rehúso darme por vencido. Perseguir
las cosas correctas. Quiere decir que necesitamos ser consistentes en la presencia del Señor. No permites que tus fallas y tus circunstancias definan lo que eres o quién eres. Sé definido por tu carácter. Amén. Excelente. Que tengas una excelente semana, que seas de bendición a donde vayas. Aleluya. Bendiciones. Amén.